Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien desde el sitio donde nos están viendo. Es un gusto, es un placer para nosotros como Iglesia, Ministerio Reyes y Sacerdotes que estés conectado con nosotros en nuestra aplicación online todos los jueves, los sábados y también los domingos, que estés muy atento al mensaje que te llega cuando comienza nuestra palabra. Para nosotros, como te lo dije ahora, es un placer enorme y gracias por estar siempre conectado, pero también muchas gracias por compartir esta palabra o este mensaje a aquellas personas que lo están necesitando. Así que iglesia, todo está listo, ya la palabra está hecha, todo está preparado, así que estamos en RIS Online. Estamos hablando de la serie Origen, la verdadera identidad. Y la semana pasada el pastor Richard hablaba durante la prédica y decía que todo en la vida tiene un comienzo o lo que llamamos un origen. Y definíamos exactamente la palabra origen y decíamos que la palabra origen deriva del término latino origo, así como le escuchas. Origo, que refiere a la acción de comenzar, a la acción del inicio, a la acción de irrupción, de surgimiento. Y esa acción de comienzo, de inicio, de irrupción, de resurgimiento, está dado al motivo, al cambio, al inicio de algo que va a comenzar, valga la redundancia. Por eso, de ahí viene la palabra origen. Si hablamos entonces de un lugar, nos decía el pastor Richard hace 8 días, donde nació alguien, entonces decimos que esa persona es originaria o tiene una nacionalidad. Si yo estoy aquí en Colombia, yo digo yo soy colombiano, digo mi nacionalidad, yo soy colombiano. Si es de Europa, si es de Estados Unidos, como usted lo quiera llamar, la nacionalidad, el origen, el país donde naciste, ese es tu origen. Hace 8 días también aprendimos que somos la creación perfecta de Dios. Sí, así como le escuchas. Él se tomó todo el tiempo para crearnos, Él nos hizo a su imagen y semejanza y por eso tú y yo somos la creación perfecta de Dios. Hay muchas creaciones que Dios hizo, sí. Es verdad, pero la única creación perfecta de Dios eres tú y soy yo. Por lo tanto, nuestro origen, de donde venimos, es en Él y por Él. Ahí nacimos, Él nos hizo, Él nos creó. Pero quizá también tú dices, pero Dios también creó los animales, Dios también creó las plantas. Y es verdad, es correcto, Él también lo hizo. Él le dio la orden a los mares, crear las plantas, a la tierra, crear las plantas, a los mares, crear los peces, a las aves. Él también los hizo, pero la verdad es que tú y yo somos hechos a imagen y semejanza, somos esa creación de Dios perfecta. Él nos hizo, nos favoreció en su mano, creándonos, tallándonos como un verdadero alfarero. Hoy vamos a estar desarrollando entonces la diferencia. El tema que hoy estamos tratando se llama la diferencia. Recuerda algo, recuerda que la serie se llama Origen, la verdadera identidad, pero hoy vamos a estar desarrollando el tema la diferencia. Cuando Dios creó las plantas entonces y a los demás animales de la tierra, el mar también, a él también le habló al mar para que se produjera los peces, las aves del cielo y todas las especies, pero él también habló a la tierra para que diera sus árboles, diera su fruto según su género. Y aquí viene algo muy importante. Cuando Dios creó los árboles, Él dijo, cada uno dé su fruto según su género. Pero también marcó una gran diferencia cuando creó al hombre. Cuando Él hizo el hombre nos marcó una gran diferencia entre aquello que Él dijo que se creara, ante aquello que Él mismo creó. Porque después de esa creación, después de lo que Él hizo, la palabra dice que Él sopló aliento, su espíritu de vida en nosotros. Ahora, las personas
tú y yo compartimos un 99% y eso que te voy a ir adentrando ya es algo acerca del ADN de nosotros como humanamente estamos constituidos según la parte científica, dentro del cual Dios también nos creó, nos dio un ADN, un rigor para que la gente se diera cuenta de que esa creación específica, de que esa creación importante marcaba una diferencia ante las demás creaciones. Mira, las personas compartimos un 99% de genes, es decir, que ante el ADN somos totalmente, pero resulta y pasa que el 0.1% que tú dirás, no, eso es nada, Diego, pero ante el ADN eso es demasiado. Ese 0.1% son 1 a las 1000 letras y eso ya es otra cosa. Y hablando del ADN que te va a tocar que investigar más a fondo. Esa diferencia es abismal, es muy grande, pero esa diferencia está marcada entre la etnia de cada persona, pero también entre la raza de cada persona. Así que nuestra diferencia entre una persona y la otra está marcada también dentro de la raza y nuestras costumbres étnicas. Si yo me llevo esto a la parte de los animales, tal vez el animal que más se conoce o que más parecido ante nuestro ADN es el chimpancé. Es el chimpancé ante el ADN, produce entre el 95 y un 98%, y es lo más cercano que se parece al hombre, pero como tú y yo somos la creación perfecta de Dios, somos muy diferentes a lo que Él creó, porque lo que Él creó, que somos nosotros los seres humanos, Él se tomó el tiempo para hacerlo conforme a su imagen y semejanza. Por eso esa mínima diferencia que aparentemente es, se convierte en una gran diferencia, en el cual nos dice que ese Dios grande, que ese Dios creador, puso en nosotros algo muy diferente a las diferentes creaciones que Él contempló o realizó. Así que, ¿somos privilegiados? Claro que lo somos, porque es ese Dios grande y ese Dios poderoso que hizo que nosotros fuéramos diferentes a las demás creaciones que Él ha hecho o hizo para su momento, a las demás creaciones que Él pudo hacer. Somos muy diferentes y por ende somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora, entonces el hombre tiene la capacidad, debido a esto, de reaccionar, tiene ante su creador y todas las funciones responsables o dentro de lo que Dios le ha dado. Entonces aquí viene una pregunta: ¿para qué Dios marcó la diferencia entre el hombre y la creación? ¿Para qué Dios marcó la diferencia entre el hombre y su creación? La respuesta sería, y lo más sencillo es, para que pudiera relacionarse, agradarlo y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Sí, así como lo escuchas. Para que el hombre se pudiera agradar, para que el hombre se pudiera relacionar a través de ese Dios grande. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia entre el hombre, nosotros los seres humanos, y la creación. Ahora bien, todo lo que hay en el universo, absolutamente todo es creado por Él y en Él y para Él. Pero al hombre le dio Dios un estatus y fue llamado Hijo de Dios. Miren la diferencia abismal que hay. Dios hizo toda la creación perfecto, Dios hizo toda la creación, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero fuera de que Él mismo creó al hombre a su imagen y semejanza, Dios le da un estatus, Dios le da un nombre, y no es cualquier nombre. Dios le llama a esa creación importante, a los seres humanos le llama, le da el estatus de ser llamados hijos de Dios. Y aquí la pregunta que nace sería: ¿cómo te sientes? ¿Como un hijo o solo como una parte de la creación? ¿Cómo te sientes tú en este momento? ¿Como un hijo de Dios o como simplemente una parte de la creación que Dios que Dios hizo, que Dios creó? Pero no, yo hago parte de la creación, mas no soy un hijo de Dios. No, estás equivocado. Hoy te vas a dar cuenta que tú eres muy, muy diferente a la creación que hizo Dios.
Si Dios marcó entonces la diferencia frente al resto de la creación, y esto sí que me gusta mucho, si el mismo Dios marcó entonces la diferencia entre la creación y el ser humano, y lo hizo con un propósito, entonces démosle valor a lo que Él hizo. Démosle valor, que se note la diferencia que Dios puso en nosotros de ser llamados hijos de Dios como su verdadera, como su creación, como su máxima creación. Lo que pasa es que hemos dejado a un lado y nos hemos puesto al mismo nivel de las demás creaciones y nosotros somos muy diferentes. Quiero que me acompañes a Génesis y leamos un texto. Y vamos a leer algo muy corto, Génesis 2, 7. Génesis 2, 7 en la parte de abajo de la pantalla te va a estar saliendo el texto. Si tienes tu Biblia, mejor, para que me sigas, te voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente, Génesis 2, 7. Y dice de la siguiente forma. Después del Señor haber creado todo lo que creó, viene la creación y viene a enumerar exactamente cómo crea al hombre. Dice Génesis 2:7, dice: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Mire que Él tomó al hombre del polvo de la tierra. Sopló, y esto es hermoso, sopló aliento de vida en la nariz del hombre. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Aquí hay algo muy fuerte, y es que al hombre lo convirtió en un ser viviente. A las demás creaciones los puso como creaciones. Simplemente les dio ese estatus, son la creación, pero afuera de que al hombre le puso, lo convirtió en un ser viviente. Dios, dice el texto, que Dios crea al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida, su hálito de vida en la nariz del hombre y lo convirtió en un ser viviente. Ahora, el hombre, a pesar que forma parte de la creación, fue creado con unas características muy diferentes a las demás creaciones con respecto a la naturaleza y con respecto a los demás animales. Sus características fueron muy diferentes. La forma en la cual Dios creó al hombre fue muy diferente. El texto dice que Dios, al crear los peces, le dio la orden al agua. Para crear las plantas le dio la orden a la tierra. Para crear los animales le dio la orden a la tierra. Para crear los seres que alados le dio la orden al agua. Pero para crear al hombre, dice el texto, el Dios mismo se empoderó de la creación del hombre para hacerlo a su imagen y semejanza. Él mismo plasmó de su esencia en la creación del hombre para hacerlo conforme a lo que Él deseaba hacer. El Dios no delegó a nada ni le delegó a nadie la creación del hombre. Él mismo lo hizo, Él mismo lo hizo con sus manos, formó lo que tenía que formar y fuera de eso sopló hálito, esencia de la vida, espíritu, colocó su espíritu en él para que él viviera conforme a lo que él estaba estableciendo. Cuando Dios entonces crea al hombre, lo forma, y la palabra formar, es la traducción del hebreo yatzar. La palabra formar es la traducción del hebreo yatzar, que significa moldear o formar. Esta palabra yatzar, evoca la imagen de un alfarero que tiene inteligencia y poder para formar su creación. Y esto sí que es hermoso. La palabra de formar, de crear, viene del término hebreo yatzar. Es tomada del término hebreo yatzar, que significa la forma en que un alfarero le da. Y la forma en que un alfarero le da a un objeto, a una imagen que él desea, lo hace con inteligencia, lo hace
con poder para formar una creación que Él desea hacer muy adentro de su interior, con sus rasgos, con sus características, con su esencia. Lo hizo, entonces Dios crea al hombre y lo hace con elementos básicos. Mire esos elementos básicos, el polvo de la tierra. No hay nada más espectacular, sino simplemente no hay cosas espectaculares, no hay cosas ni esencia, no, el polvo de la tierra. De ahí lo crea el hombre, pero la diferencia existe en el tiempo que Él dedicó en hacerlo y el espíritu que puso sobre nosotros para que tú y yo viviésemos en adoración a Él, viviésemos en contemplación a Él, para que lo adoráramos y para que lo siguiéramos. Pero no conforme con esto, al crearlo simplemente y uno dice simplemente del polvo, pero y uno lo ve, entonces dice, ¿el polvo? De la nada, sí, pero a ese polvo le dio una esencia y le marcó una diferencia a las demás criaturas. Pero conforme a eso, al crearlo, dice el texto que Él sopló de su espíritu, dice, sopló su aliento. Y aquí viene algo muy interesante. Dice, y la palabra hebrea para espíritu o para aliento es la palabra ruach. Ruach, que significa viento, aliento, aire, espíritu. Viento es la palabra ruach, espíritu o aliento, que significa viento, aliento, aire y espíritu. Dios, al crear el hombre, entonces pone su aliento, su espíritu, su propio espíritu lo pone en el hombre para darle vida, para darle poder. Para darle poder a ese hombre, nos da la capacidad para poder entablar una relación genuina con Él. Pero conforme a eso también nos dice que señoreemos sobre lo que Él ha creado, sobre lo que Dios ha creado, que nosotros nos convirtamos en esos administradores. Fuera de que nos crea, Dios da de su espíritu, Dios da de su aliento en nosotros, nos inunda, nos llena de su espíritu, nos pone como esencia su misma vida en nosotros, para que tú y yo nos enrutemos dentro de lo que Dios ha establecido. Es decir, su propia esencia está en nosotros. Y esto sí que es hermoso, su propia esencia está en nosotros, nos forma y cuando nos forma pone su esencia en nuestra vida para que lo sigamos a Él, para que vivamos conforme a lo que Él ha dicho. A pesar entonces de que somos diferentes a las demás creaciones, somos seres vivientes. Y este texto, la palabra seres vivientes, viene del hebreo que traduce nepsep, así como lo oyes. Seres vivientes viene de la palabra de hebreo nepsep, que significa un ser animado, racional, consciente y vivo. Y esta es la clave, nepsep. Un ser animado, un ser racional, un ser consciente y un ser vivo. A las demás creaciones no tienen esto, no son racionales, no son conscientes, son vivas, son animadas, sí, pero no son racionales, pero tampoco son conscientes. Y esta es una de las diferencias que nos marca ante esa creación perfecta que hizo Dios, que eres tú y que soy yo. Aún hay personas dentro de esto que su comportamiento está expresando lo contrario, ¿sabes? Porque no se relacionan con ese Dios grande, con ese creador. Y para poder vivir dentro de lo que Dios ha depositado en nosotros, tenemos que relacionarnos con Él, vivir en Él, estar con Él, porque si Él es nuestro creador, Él ha depositado en nosotros ese espíritu de Dios en nuestra vida para que nos guíe en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Lo que tú y yo tenemos que hacer es dejarnos guiar por Dios, porque nosotros somos esencia de ese Dios vivo, de ese Dios grande, de ese Dios poderoso. ¿Y quién más que ese Dios grande y ese Dios poderoso para guiarnos conforme a lo que Él tiene? ¿Quién no sino ese Dios grande y poderoso que sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene, porque Él sopló ese aliento, ese espíritu, ese hálito, ese nepsep en nosotros, esa acción de racionalizar y de ser conscientes que dependemos de Dios, porque de ahí viene la diferencia
entre las demás cosas que Él creó. Una vez conoces quién eres, creación de Dios, y que somos diferentes a las demás creaciones, y somos diferentes porque Dios depositó su espíritu en nosotros, podremos avanzar y estar preparados para cada reto que la vida nos coloca. Y esto es lo más hermoso de nuestro. Una vez sepamos de dónde venimos, cuál es nuestro origen de creación de Dios y saber que Él depositó en nosotros su espíritu de vida, entonces así podemos avanzar. Podremos avanzar dentro de lo que Dios ha establecido para nosotros. Si Dios nos dio la vida, entonces esta es muy valiosa. Si Dios nos dio la vida, sopló en nosotros hálito de vida, nuestra vida entonces se convierte en lo más valioso. Por eso, lo más sabio que podemos hacer es maximizar nuestra vida. Y la mejor manera de hacerlo es viviendo conforme al propósito que Dios ha establecido para nosotros. ¿Qué quiero que aprendas entonces en esta? ¿Qué quiero que aprendas entonces? Esto es lo que quiero que aprendas. Aquello que nos hace diferentes del resto de la creación es el Espíritu Santo. Por eso nuestra esencia es Dios y por ende debemos vivir para agradarlo a Él. Aquello que nos hace diferentes del resto de la creación es el Espíritu Santo y por eso nuestra esencia es Dios y por ende debemos vivir para agradarlo a Él. Si tenemos algo tan importante, algo que hace que seamos muy diferentes a toda la creación, a todo lo que Dios creó, no hay excusa, ¿sabe?, para seguir viviendo de la misma manera. Sabemos que Dios ha depositado en nosotros eso, así que no hay excusa para seguir viviendo o haciendo lo mismo, porque nosotros tenemos de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Y por eso no podemos seguir caminando como venimos caminando. Tenemos que ser muy, pero muy diferentes. Es tan importante entonces conocer que somos creación de Dios y que el pulso y que Él puso en nosotros su esencia. Cuando tú y yo entendamos que Él puso en nosotros su esencia, todo va a ser más diferente. Nuestra vida va a ser más clara, nos vamos a enrutar, vamos a conocer nuestra verdadera identidad y por ende nos vamos a dar cuenta a qué tenemos derecho en Dios. Y esto me fascina. Cuando conocemos nuestra verdadera identidad, nos vamos a dar cuenta a qué tenemos derecho en Dios. Mira, somos tan importantes para Dios que su forma de que su forma de estar con nosotros marca mucha diferencia. Somos tan diferentes en Dios que Él abre un amplio panorama para que tengamos un contacto con Él. Somos tan diferentes a las demás creaciones que Él abre un tiempo para que tú y yo viviéramos conforme a lo que Él ha establecido. Si Dios hizo la diferencia con nosotros, nuestra responsabilidad es darle valor entonces a lo que Él hizo. Y la mejor manera de hacerlo es vivir en pro del cumplimiento de su propósito. Y aquí la pregunta para finalizar, para darte la tarea, sería: ¿tu comportamiento es diferente o te comportas como el resto de la creación? ¿Tu comportamiento es diferente o te comportas como el resto de la creación? Tu comportamiento y mi comportamiento tiene que ser muy diferente porque tenemos la esencia, el espíritu, la forma de ese Dios grande y de ese Dios poderoso. ¿Cuál es la tarea para finalizar? Orar y darle fin a lo que hoy teníamos. La tarea sería lo siguiente: haz que todo lo que pienses, hables y vivas esté de acuerdo al espíritu que Dios puso en ti. Te lo voy a volver a repetir. Haz que todo lo que pienses, hables
y vivas esté de acuerdo al espíritu que Dios puso en ti. Así que lo que tenemos que hacer es darle valor al cómo nos creó Dios. Lo que tenemos que hacer es darle valor a la esencia que Dios depositó, a ese hálito de vida que Él depositó en nosotros, que Él sopló en nosotros. Lo que tenemos que hacer entonces es darle valor a eso que está en nuestro corazón, que Él nos dio, una esencia muy diferente a las demás creaciones. Gracias, oramos entonces para finalizar. Señor, hoy te queremos dar gracias. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Amado Rey, hoy te pido, amado Rey, que me ayudes, que me enseñes a darle valor a eso que tú hiciste, a la forma en que me creaste, Señor. Hoy te pido, amado Rey, y te pido que me ayudes, Señor, a mantener firme en esa esencia que tú depositaste en mí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, amado Rey, porque hoy entiendo que soy muy diferente a las demás creaciones y que tú me diste un estatus de ser llamado Hijo de Dios. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.